tardes a todos. Me alegro, me alegro de veros después de tanto tiempo y vamos a comenzar pues orando, pidiendo al Señor que nos ayude en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, Señor, ayúdanos, Señor, con un corazón abierto, humilde, considerar lo que tu palabra nos dice. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, en esta mañana y no yo el que trae y aplica la palabra a cada uno de nuestros corazones. Lo pedimos todo dándote gracias, Jesús, porque nos has invitado a tu mesa, Señor. Aquellos que estábamos tan lejos, ahora estamos cerca por tu gracia. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Muy bien, pues vengo de Sevilla, como sabéis, y en Sevilla hay 2 semanas muy conocidas, ¿verdad? La Semana Santa y la Semana de Feria, ¿verdad? Y en la semana de feria, la ciudad se paraliza y se concentra en el recinto ferial. Y en ese recinto ferial hay casetas donde uno va a comer, a beber, a bailar. Pero lo que hace a la Feria de Sevilla algo diferente es que es famosa por que las casetas no están abiertas al público, son privadas. Y para poder entrar en una caseta, pues tienes que de alguna manera pertenecer a la asociación o al grupo que paga por esa caseta todos los años. Si tú quieres entrar en una de esas casetas, tienes que tener el pase, la invitación, si no, no te van a dejar entrar. Tiene cierto acento elitista, tiene una connotación de pues pertenencia a la que no cualquiera puede acceder. Ahora, interesantemente, lo que vemos en el texto es que en la mesa de Jesús hay sitio para los postreros. No es como estas casetas, como la caseta del Club Banco Popular o del Instituto Municipal de Deportes, de TUSAM, no. En la mesa de Jesús entran los postreros. El libro de Lucas creo que hace un énfasis llamativo sobre esta realidad. Y es que aquellas personas que parecían que no tenían sitio en ningún lugar, tenían sitio en la mesa de Jesús. La iglesia del Señor es la iglesia de aquellos que estaban muy lejos. La iglesia del Señor, por su gracia, es una iglesia compuesta por ciegos, mancos, cojos espirituales que han encontrado o que han sido encontrados por el Señor. Y quiero mostraros a través de estos versículos, gracias a Eliazar por leer, quiero mostraros quién se queda fuera, quién está dentro y cómo estar dentro. Y no estoy hablando de la feria, por supuesto, estoy hablando del reino de Dios. ¿Quién se queda fuera? ¿Quién está dentro? ¿Y cómo estar dentro? Lo primero que Jesús hace en nuestro texto, si os fijáis en los versículos 22 y 23, lo que Jesús está haciendo es contestar una pregunta que puede ser una pregunta que tú tengas en esta mañana. ¿Son pocos los que se salvan? Y Jesús no responde la pregunta, sino que dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora, Jesús no dice esto para poner nervioso a personas que han sido salvadas por él, sino que Jesús está diciendo esto a
a personas que estaban sumamente confundidas, personas que confiaban que pertenecían al reino de Dios por las razones equivocadas. Si os fijáis en esta primera sección, hay terminología familiar, de pertenecer. Dice, por ejemplo, en el versículo 25 vemos el ejemplo de un padre que dice no conocer de dónde son los que llaman a la puerta. En el 26 hay gente que usa el argumento de la familiaridad. Personas que hacen maldad en el 27. En el 28, personas que se asociaban, creo que con los patriarcas. Gente que se veía cerca, dentro, pero que estaba lejos. El pueblo de Dios, como era conocido en el Nuevo Testamento, Israel, ellos pensaban que por ser judíos étnicos, es decir, por nacer en una familia judía, que tenían derecho a pertenecer al reino de Dios. Y Jesús está dando la vuelta a todo, como vemos en el versículo 30. Y aquí hay posteros que serán primeros y primeros que serán posteros. Jesús nos está mostrando que no son aquellos que se creen merecedores de pertenecer que pertenecen, sino que son aquellos que estaban excluidos, que eran mal vistos, los que pertenecían a su reino. Y no porque eran pobres o porque eran desfavorecidos. Esa no es la razón por la que pertenecen, sino porque eran personas que se veían necesitadas de la misericordia de Jesús y la hallaban. Jesús está confrontando a un contexto religioso, tal vez parecido al de una iglesia evangélica, donde personas que piensan que por ser hijo del pastor, porque cantan en el grupo de música o porque tienen una ética sexual pura, que pertenecen a Cristo. Está confrontando ese contexto y mostrándonos que no, uno no hereda el cristianismo. Uno no tiene derecho a nada. No funciona así el reino de Dios. Y Jesús se lamenta en los versículos 31 al 35. Se lamenta porque Jerusalén no ha querido ser reunida por el buen pastor. Los fariseos le dicen en el versículo 31, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Pero Jesús no se iba a ir porque tenía una misión que cumplir. Lo vemos en los versículos 32 y 33. Dice, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Jesús no temía ni a Herodes ni a los fariseos. Tenía una misión que cumplir. Milagros, esta resurrección a la que creo que evidentemente hace referencia. Y se lamenta el profeta cuando lees estos versículos, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Esa creo que es una voz profética que nos lleva a pensar en los tipos de Jesús en el Antiguo Testamento como Jeremías, otro profeta rechazado. Si se ven fuera, no es porque no hayan tenido una invitación, sino porque no han querido. No han querido, como lo vemos claramente en el versículo 34, y no quisiste. Y esto traería mucho juicio. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús nos recuerda que pocos se salvan, que que el camino es estrecho. Pero nos recuerda Jesús que si Jerusalén se perdía, era porque Jerusalén quería perderse. C.S. Lewis dice que las personas que
acaben en el infierno, acabarán en el infierno porque esa es su voluntad. No quieren a Dios, le rechazan, son enemigos de Dios. Israel, Jerusalén en este momento se pierde porque no quieren seguir a Jesús. No aceptan al Mesías, al Hijo de Dios, al profeta de los profetas. Entonces lo que vemos en este capítulo, en esta sección primera, es que aquellos que pensaban que conocían al Padre realmente no eran conocidos. Tocaban a la puerta y no les abrían. Pensaban que estaban dentro por las razones equivocadas. Y aquellos que estaban desplazados, que estaban lejos, tendrían sitio en la mesa del Señor. Creo que esto es muy, muy importante, este contexto es importante entenderlo para poder percibir bien lo que Jesús dice cuando dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces vemos los que se quedan fuera, aquellos que se ven dentro por las razones equivocadas. Ahora vemos a aquellos que están dentro, y eso creo que es lo que sucede en el capítulo 14. Vemos quién sí tiene sitio en el reino de Dios. Y empieza todo por un milagro en los versículos 1 al 6. Ahí hay un fariseo, estaban en casa dice, en el versículo 1, aconteció un día de reposo, versículo 1 del capítulo 14, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Un gobernante, un fariseo, uno de los, entre comillas, primeros intérpretes de la ley y fariseos, está en este milagro, pero también uno de los postreros, un hombre hidrópico. Este enfermo pues tenía una acumulación anormal de líquido en el cuerpo que produce hinchazón. Imaginaros a una persona desagradable de ver, una persona que no tenía sitio en los mejores lugares, una persona rechazada, tal vez inclusive percibida como un pecador ya que tenía una enfermedad. Y en el día de reposo, Jesús decide sanar a este hombre. De nuevo, recordándonos que los postreros tienen sitio en el reino de Dios. Pero no solamente eso, sino que vemos tres enseñanzas en el capítulo 14 que suceden alrededor de la mesa. En la primera parábola, el énfasis es el de no buscar el primer lugar, sino sentarse en el último. ¿Por qué esta enseñanza? ¿Os acordáis cuando los discípulos estaban como discutiendo por saber quién iba a estar, no sé, en el mejor sitio en el reino? ¿Os acordáis? Ese era el contexto religioso. Estar en la primera fila era sinónimo de tener más favor, ser mejor visto, tener más influencia. Había como una lucha por el poder religioso. Pero el reino de Jesús no era como el reino que ellos querían tener. ¿Os acordáis, no? Primeros, postreros, postreros, primeros. En la segunda enseñanza hay un énfasis puesto en a quién invitas. Fijaros en el versículo 13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Sí, claro, cuando hacemos una comida, lo natural es llamar a los amigos, a los hermanos, a los parientes, a los vecinos ricos, porque te pueden devolver algo, ¿no? Pero Jesús está haciendo aquí un énfasis en los pobres, mancos, cojos y ciegos. Aquellos, de nuevo, desechados por el contexto religioso. Sabéis que el cristianismo, históricamente, trajo este movimiento de asistencia y consideración
hacia los minusválidos. En Grecia había un culto a la belleza y a la perfección física. A los discapacitados los expulsaban de las ciudades o los exterminaban. En Esparta los lanzaban desde un monte. En Asia los abandonaban en el desierto y los bosques. En la India los abandonaban en la selva, y podía dar muchos más ejemplos. Los hebreos creían que los defectos físicos eran una marca de pecado, del pecado. Y este estudio, el que estoy citando, dice: fue con el advenimiento del cristianismo que se inició un verdadero movimiento de asistencia y consideración hacia los minusválidos, los marginados, los desprotegidos. Entonces Jesús está yendo en contra de la cultura, en contra del estatus religioso, y está diciendo: aquellos que nadie quiere tienen sitio en mi mesa. Y a lo mejor tú dices: no, mis ojos funcionan, puedo andar, estoy sano. Estamos hablando en este momento de esa cojera, de esa ceguera espiritual. No puedes pertenecer al reino de Dios si primeramente no te das cuenta que necesitas ayuda. Dios salva a personas necesitadas. En nuestro país la gente no se pierde porque sea insuficientemente buena o porque pequen demasiado, no. La gente en nuestro país se pierde porque ni siquiera se dan cuenta de que son pecadores. Piensan que están bien y que lo que necesitan es un pequeño favor, cuando lo que necesitamos es un milagro, la conversión. Pero además, la tercera enseñanza nos muestra que hay un sorprendente rechazo a la mejor invitación que jamás puedes recibir. Algunos tenían la excusa de los negocios, otros, entre comillas, del amor. ¿No? Os lo habéis visto, ¿no? En el versículo 18 dice, el primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. En el 19, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. En el 20, acabo de casarme. Todos tenían una excusa para no acudir a la invitación. Se parece a nuestra sociedad. Demasiado ocupados para Dios, demasiado jóvenes para Dios, demasiado enamorados como para tener tiempo para el Señor. Y la reacción del padre en la historia es la siguiente. Fijaros en el versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá, ¿a quién? A los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Hay una invitación. La invitación rechazada provoca esta bienvenida a los pobres, mancos, cojos y ciegos, justamente personas que vimos en la anterior historia. Entonces entendéis por qué pocos se salvan, ¿no? Porque buscaban un reino que no era el reino de Dios. Un reino a su manera, en el que ellos eran primeros. Porque el reino de Dios no se trataba de lazos familiares. Y porque estaban demasiado ocupados como para recibir la invitación. ¿Te identificas tú con este grupo de personas? ¿Piensas que perteneces por las razones equivocadas? No se trata de eso. ¿Estás demasiado ocupado como para seguir a Cristo? Vemos a personas que están fuera, vemos a personas que están dentro, y lo que vemos al final de este capítulo es cómo estar dentro. Fijaros en los versículos 25, 26 en adelante: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo:
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Seguir a Cristo te cuesta todo. Ahora, esto no quiere decir, ¿vale?, que tienes que abandonar tu matrimonio o que tienes que desasociarte de tu familia. Jesús no está enseñando eso, porque Jesús entonces estaría negando sus propias enseñanzas anteriores. Sino que lo que sucede cuando el Señor nos salva por su gracia es que el Señor se convierte en lo más importante. Y como el Señor se convierte en lo más importante, por lo tanto, de repente me convierto en un mejor esposo, en un mejor hijo, en un mejor trabajador. Las sectas te alejan de tu familia. El Evangelio te hace mejor familiar, te hace mejor trabajador. El coste es renunciar a todo. Tu primera lealtad es Jesús. Para los que sois solteros, cuando yo conocí a mi esposa, estaba enamorado del fútbol. Ese era mi amor. Estudiaba, trabajaba y jugaba en un equipo de fútbol, y si algo tenía que ser suspendido por un entrenamiento, por un partido, así era. Hasta que conocí a mi mujer. Y de repente el fútbol fue expulsado de mi vida. Dejé el equipo, dejé todo, porque quería trabajar, ahorrar para poder casarme. El amor de mi mujer expulsó amor por cosas inferiores. Cuando conocemos a Jesús, Jesús expulsa pasiones inferiores. Tengo aquí el testimonio de una chica de nuestra iglesia que pidió el bautismo, y en esa entrevista de bautismo pues me comentó que ella estaba en una relación con un hombre que estaba casado, y yo le dije, bueno, seguir a Cristo, hacerte miembro, quiere decir que no puedes tener ambas vidas, o Jesús y su iglesia, o esta vida que se sale de la palabra del Señor. Y me mandó este mensaje, una serie de mensajes que guardé. Dice, hola Fran, buenos días, ¿cómo estás? Quería decirte que ya tomé una decisión y estoy más segura que nunca que sí me quiero bautizar. No quiero posponer más esta dicha, que es seguir los caminos de Dios y seguir aprendiendo cada día más. No voy a dejar que algo que no me beneficia sea piedra de tropiezo en mi crecimiento espiritual. Decido quedarme soltera y que sea la voluntad de Dios en mí. Así que me gustaría bautizarme este domingo, si es posible. Ya si es la voluntad de Dios que yo me case más adelante, que sea alguien que conozca de Dios. Eso es el Evangelio. Esa es la conversión. Esa es la gracia de Dios, alcanzando a una coja, una manca, una ciega. El coste de renunciar a todo. Y luego hay otro más, el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El coste es llevar tu cruz. La vida cristiana implica sufrimiento. Que no se engañen. El famoso pastor John Stott, cuando le preguntaron al predicador, a este hombre, cuál era la marca principal de la regeneración, es decir, del haber nacido de nuevo, dice, odiarse a sí mismo. El camino de Jesús no es ponerte en primer lugar como querían hacer los religiosos, es autoolvidarte, es identificarte con el sufrimiento de Jesús. No para salvarte, la obra de Jesús ya es completa, terminada. Su sufrimiento te salva, su cruz te salva. Y como señal de que has sido salvado por su cruz, llevas tu cruz cada día. ¿Has renunciado ya? ¿Has tomado tu cruz? ¿Estás siguiendo a Jesús? Si no, no puedes ser su discípulo. Así es como, por cierto, somos sal. Somos sal cuando seguimos a Jesús de esta manera. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? El mundo necesita a personas que renuncian a todo porque han conocido a Jesús.
Renunciar a Jesús es lo mejor. Renunciar a todo por Jesús es lo mejor que puedes hacer. Y es lo que hacen aquellos que tienen sitio en su mesa. Han encontrado en Jesús lo más grande y glorioso que podían encontrar. Aquello que nuestras almas anhelaban, lo hemos encontrado en el Hijo de Dios. Entonces, esa es, vamos a decir, la exposición del texto. Vemos quién está dentro, quién está fuera y cómo se está dentro. Vemos estas enseñanzas que nos hacen este contraste entre aquellas personas que tenían el poder, que se veían buenas y rectas, y aquellas personas menospreciadas que encontraban gracia porque se veían necesitadas. Vemos que el Evangelio no se trata de herencia familiar o de estatus, sino que se trata de la misericordia de Dios que alcanza a pecadores. Y os quiero terminar el sermón con 3 reflexiones. Y después pasaremos a participar de la cena del Señor. Primero quiero hablaros a vosotros que pensáis que sois creyentes y parte de la Iglesia por razones equivocadas. Personas que tal vez piensan, como he dicho al principio del sermón, que porque participas en algún ministerio, porque vienes de una familia evangélica, porque a lo mejor conoces mucha teología, que eso te da derecho al reino de Dios. Y te quiero decir que tu currículum cristiano no te salva. Jesús te salva. Y si tu postura no es de profunda humildad y arrepentimiento diario, no eres hijo de Dios. Dios salva a pobres, mancos, cojos y ciegos espirituales, no a buenos evangélicos. Arrepiéntete, acude a Jesús y confía solamente en su justicia, en su misericordia. A lo mejor llevas años en esta iglesia o en otra iglesia. A lo mejor tus padres son cristianos. No lo sé, pero si nunca has renunciado, si no has recibido la gracia salvadora de Jesús, si no has sido adoptado, si no has sido lavado por su preciosa sangre, no estás dentro, estás fuera. Tocarás a la puerta y no te abrirán. La segunda reflexión es que hay una gran invitación. Y a lo mejor estás haciendo excusas, poniendo excusas. Es que tengo que trabajar, es que tengo que ordenar tal cosa en mi vida, es que no estoy seguro si realmente puedo seguir a Jesús como Jesús me pide. ¿Qué es lo que te hace dudar? Ninguna excusa merecerá la pena. El Señor va a llenar su casa, como hemos visto en el texto. ¿Serás tú uno de ellos? Y la tercera reflexión que hago es a ti, cristiano. ¿Estás viviendo esta vida de discipulado? ¿De renuncia diaria? Eurípides, en el siglo V a.C., dijo: no hay ningún hombre absolutamente libre. Es esclavo de la riqueza o de la fortuna o de las leyes, o bien el pueblo le impide obrar con un arreglo a su exclusiva voluntad. Todos somos esclavos de algo. El que quiere estar en forma renuncia a comida, a horas que pasa en el gimnasio. El que es devoto a la Virgen del Rocío, reza, peregrina. El que se enamora de una persona lo deja todo por esa persona. Todos somos esclavos de algo. Y el creyente solo tiene un digno amo: Jesús. ¿Se ve esa realidad en tu vida? ¿Que eres siervo de Jesús? De nuevo, esto no quiere decir, porque hay mucha gente
fuera del cristianismo bíblico piensa, ¡guau! O sea, que me tengo que hacer un fraile, un monje, una monja. No, no, ser siervo de Jesús es lo más maravilloso del mundo. Es realmente poder ser buen padre, buen hijo, buen miembro de la iglesia, buen trabajador, buen deportista. Jesús reordena nuestras vidas de tal manera que con Él en la cabeza todo lo demás cae en su sitio. Esta es una gloriosa renuncia. No sé si, a lo mejor esto es una revelación para vosotros en esta mañana, pero los salvos y los no creyentes, todos sufrimos. Pero no es igual sufrir con Jesús, padecer con Jesús, que sin Jesús. Renunciar a todo por Jesús es la mejor decisión que puedes tomar. ¿Qué es aquella cosa que te está atando? Ser cristiano es renunciar, es reorganizar las lealtades de nuestro corazón en torno a Jesús. A lo mejor dices, wow, esto no me suena al Evangelio. ¿Dónde está la gracia aquí? Pues sabemos que sin la gracia de Dios jamás renunciarás a nada. Un cerdito siempre va a ir a la pocilga. Y tú y yo, sin Cristo, siempre iremos a la pocilga. Pero es cuando la gracia de Dios se revela, nos salva, que entonces podemos vivir esta vida de renuncia. Sin conversión no hay renuncia. Y esa obra la tiene que hacer Dios. Pero cuando Dios hace esa obra, esto es lo que sigue. El discipulado. Jesús hizo esto por nosotros. Y por eso nosotros podemos seguirle. Vamos a participar de la cena del Señor. Y os quiero recordar algo. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No puedo pensar en una mayor renuncia que esta. El Hijo de Dios abandonó su gloria para dar su cuerpo y su sangre para salvarnos. Por lo tanto, cualquier cosa que Él te pida en esta mañana es pequeña. Iglesia Bíblica Gracia y Verdad. Dios no quiere una iglesia de asistentes, quiere una iglesia de discípulos. Que con su ayuda vivamos el Evangelio. El Evangelio es descansar en la obra de Jesús. El Evangelio es vivir una vida radical por el nombre de Jesús. Si estás fuera, no participes de la cena del Señor. Si todavía no has experimentado la gracia transformadora de Jesús, no participes, observa y piensa en lo que Cristo ha hecho por ti y arrepiéntete pronto. Estoy seguro que el pastor Manolo, el pastor Rafa, Adolfo, te podrían explicar el Evangelio más si necesitas hablar. Y para aquellos que estamos dentro por la gracia de Dios, participemos con gozo, arrepentimiento y fe.